Vamos a comenzar en 3, 2. Bienvenidos a esta masterclass. Soy Oscar Cruz Barney. Vamos a hablar de la aplicación y el ejercicio del poder real en Castilla. La distinción entre el absolutismo y el pactismo. El ejercicio del poder es un problema que ha aquejado siempre a la humanidad. ¿Hasta dónde puede llegar el ejercicio del poder? ¿Hasta dónde puede ejercerse de manera que beneficie a los gobernados y beneficie al desarrollo del reino o de una nación? El ejercicio desmedido del poder requiere de controles, requiere de ajustes, pues no se puede permitir que la autoridad, que el gobernante, ejerza su poder de manera desaforada y de manera absoluta. En este sentido, el desarrollo de los dos principales reinos de la península ibérica, Castilla y Aragón, representará también el desarrollo de dos posturas distintas y dos formas diferentes de entender el ejercicio del poder real, el pactismo y el absolutismo. El pactismo, que plantea la idea de que el rey es un primum inter pares, es un igual entre los pares. Y hay una relación que permite el funcionamiento de otros elementos de poder en el reino y en el ejercicio del poder real. Mientras que con el absolutismo, el rey es un primum inter impares, es decir, es el primero entre los desiguales, está por encima de los demás. Y sucede algo muy relevante, y es que el rey se convierte en la fuente del derecho, porque el rey se va a convertir en el depositario de la soberanía. La soberanía entendida como ese derecho y esa autonomía respecto de las demás potencias y el derecho de autodeterminación hacia adentro, es decir, hacia la propia nación. El rey como fuente del derecho y como creador del derecho será un personaje que regule la vida diaria, que conceda derechos, que los suspenda, que los pueda retirar, que se encargue de la defensa, de la promoción, de la protección de sus súbditos. Surgirá la duda entonces de qué tanto el rey está sometido a su propio derecho, qué tanto el rey está sujeto a la norma que él mismo creó. Esta discusión existe desde la Edad Media. Pensemos en lo que planteaba Tomás de Aquino, Santo Tomás. Él decía que toda norma tiene dos caras, una vis o cara coactiva y una vis o cara directiva. Es decir, una cara o un aspecto de la norma establece la dirección que debo seguir. Frenar con el semáforo en rojo, pagar impuestos. La otra cara de la norma, que es la vis coactiva, establece la posibilidad de que se me coaccione, de que se me obligue al cumplimiento en el caso de desobedecer o de no seguir con la vis directiva. Dice Santo Tomás que todo monarca está sujeto a la vis directiva, pero que no está sujeto a la vis coactiva, porque sobre el monarca solamente está Dios. Y como Dios no bajará a la tierra a obligarlo al cumplimiento, es el propio monarca el que tiene que autorregularse. Por eso se dirá en los textos de doctrina política de la época que un buen príncipe cristiano se sujeta precisamente a la vis directiva. Otros autores, otros juristas, plantearán, por ejemplo, Albérico de Arrosate, dirá que en el ejercicio del poder real existen dos potestades o dos posibilidades de ejercer las potestades del rey. Una potestas ordinata et limitata y una plenitudo potestatis, es decir, una potestad ordenada y limitada por el derecho, o bien una plenitud de potestades, un ejercicio del poder sin limitación jurídica. Lo que decía Albérico de Arrosate es que todo monarca está sujeto permanentemente a esa potestas ordinata et limitata. Y solamente en casos de extrema urgencia puede suspenderse la aplicación del derecho y entonces ejercer sus potestades a plenitud. ¿En qué casos? Una invasión, en caso de guerra, en caso de un desastre natural. Lo que hoy conocemos como suspensión de garantías tiene su origen precisamente en la doctrina de Albérico de Arrosate. Otros juristas empiezan a plantear formas diferentes de acercarse al problema, pues hasta ahí depende exclusivamente de la voluntad del rey el sujetarse al derecho o no. Aparece aquí un jurista francés de enorme relevancia, Jean Bodin, Bodino como lo conocemos en lengua hispana. Jean Bodin escribe diferentes obras, una de ellas se refiere a los 6 libros de la República, o se titula Los 6 libros de la República. Ahí define la soberanía y ahí plantea que todo monarca está sujeto a 3 principios básicos en su gobierno.
no puede alterar la ley de sucesión al trono, no puede enajenar el patrimonio real. Y algo muy importante, no puede vulnerar la propiedad privada de los súbditos. La propiedad privada como primero de los derechos fundamentales que debe de protegerse y que debe de asegurarse su no vulneración por parte de la monarquía o por parte del gobernante. En el mundo hispánico, Juan de Mariana planteará una postura similar a la de Jean Bodin, incluyendo que el monarca no podrá vulnerar la religión del pueblo, no puede cambiar la religión popular. De cualquier manera, aunque se fortalezca la idea de los derechos de los gobernados, finalmente es el monarca el que tiene que estarse autorregulando. No será sino hasta que las monarquías se constitucionalicen y se sujete al rey a un orden constitucional, o bien que estas monarquías se conviertan en repúblicas constitucionales y se sujete al gobernante al orden constitucional a través de la división de poderes, que logre controlarse el ejercicio del poder real y el ejercicio del poder en general. Por eso la división de poderes es tan relevante, por eso la independencia de un poder judicial, la no sujeción al poder ejecutivo o al poder ejecutivo es tan relevante, porque permite equilibrar el ejercicio del poder, evitar los abusos por parte del gobernante y los abusos por parte del poder legislativo. El concepto de soberanía juega un papel muy relevante aquí también. Cuando se constitucionalizan las monarquías o se convierten en repúblicas, el depósito de la soberanía pasa del monarca al pueblo, a los gobernados, que ejercen la soberanía a través del poder legislativo, porque se entiende que la máxima expresión de la soberanía es precisamente la legislación. Existían de cualquier manera algunos mecanismos de carácter individual o local que permitían defenderse contra abusos del poder real. En el mundo hispánico existe una figura muy relevante que ha sido mal entendida y se refiere al denominado contrafuero. ¿Qué sucede si llega una disposición de la autoridad real cuya aplicación y ejecución traería mayores problemas y perjuicios que los que busca resolver, o que viene equivocada en su planteamiento o en sus consideraciones y busca resolver un problema donde no lo hay, o ordena la construcción de un puente donde no hay un río que cruzar, o ordena la construcción de un camino donde hay quizás una catedral que llevan 200 años construyendo a mitad de ese camino? Para eso las autoridades ejecutoras utilizaban el denominado contrafuero. Cuando llega esta disposición, viene un proceso en donde, al ver que su ejecución es imposible o traería grandes perjuicios, se anotaba una frase que decía: obedézcase pero no se cumpla. El obedézcase pero no se cumpla de ninguna manera quiere decir que no les importe el derecho o que decidan no aplicar la norma porque se les da la gana. En el derecho castellano y en el derecho indiano hay dos momentos en la aplicación de una norma: el obedecimiento y su ejecución. La norma se acata, se baja la cabeza, se somete a la autoridad normativa del soberano. Pero el acatamiento no significa su ejecución inmediata. Cuando llega una norma nueva, por ejemplo, a la alcaldía o a la autoridad municipal, todos los integrantes y los regidores, etcétera, toman el ordenamiento y lo colocan sobre su cabeza. Están acatando la norma. Pero ¿qué pasa si esa norma trae grandes perjuicios, está equivocada? Bueno, se suspende su ejecución, no se cumple, pero no se quedan ahí. Se interpone un recurso de suplicación en donde se le solicita, se le suplica al monarca que reconsidere dicha norma. El monarca podrá confirmarla, podrá modificarla, podrá expedir una nueva, podrá simplemente mantener esa suspensión. El obedézcase pero no se cumpla, el contrafuero, es un antecedente de los mecanismos de defensa constitucional que habremos de tener en México específicamente durante el siglo XIX. Muchas gracias y los espero en la siguiente Masterclass.